Hace poco se armó toda una controversia porque decidieron quitar un par de estatuas de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México gracias a Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa, que dijo que ni siquiera estaban ahí de forma legal, que habían sido puestas hace bastante tiempo por otro gobierno que tenía la alcaldía Cuauhtémoc, y ahora todo el mundo en redes anda muy o feliz o enojado por este mismo hecho y también hay que remarcarles a todos los que se están quejando de que las hayan quitado que hace unos años también, gracias a todo el griterío que se armó, quitaron la estatua de Colón en el Paseo Reforma. Entonces, pues, una por una. Porque, como ya dije esta semana, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, mandó retirar estas estatuas de Fidel Castro y Che Guevara, los cubanos, que estaban en un parque de la colonia tabacalera, y la razón, pues no tenían los permisos legales para estar ahí. Punto. La alcaldía, según la alcaldía, estas esculturas eran conocidas como el Monumento Encuentro y se pusieron en el 2018 bajo el gobierno de Morena, pero sin seguir el procedimiento correcto. O sea, las pusieron de manera ilegal porque, por supuesto, y no es de sorprenderse ni esperar nada más ni nada menos de Morena, continuó diciendo que yo soy apartidista, no le voy ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a ninguno de los demás partidos de los que siempre dice, pero es que estos hicieron más y estos no. Yo, como conservadora de a de veras, no hay partido que me represente en México ni en la Ciudad de México, entonces sigo peleando porque exista y porque nazca alguno, pero al día de hoy todavía hay indicios, pero no hay ninguno que pueda decir que me representa al 100%, entonces le pego a todos, pero pues Morena es el que ahorita está en el foco, entonces continuemos. Aquí viene lo interesante porque la presidenta Claudia Sheinbaum y otros de Morena y zurdos pues salieron a quejarse diciendo que es un monumento histórico y que debería reubicarse. Y pues esto histórico, en serio, vamos a ver quiénes eran estos dos personajes y por qué no tienen nada de héroes, pero primero veamos qué fue primero lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum y en su gran decepción de que las hayan quitado, y recordarle después que ella hizo lo mismo. Sí, primero está mal, pues, pero si su intención es que ya no esté ahí, pues hablamos ahí con la jefa de gobierno, porque es un momento histórico, más allá de estar de acuerdo o no con uno u otro personaje, que tiene que ver con México, ¿no? Van a decir, porque nosotros retiramos la estatua de Colón, se restauró y se colocó en otro sitio, y ahí se puso, bueno, ahorita está la glorieta de las mujeres que luchan, que es de colectivos que decidieron ocupar ahí, pero la joven de Amaja que está a un lado, y tiene que ver, sí, con una convicción de, pues de qué visión hay. Sí, primero le costó mucho trabajo tratar de explicar, y los tropiezos y una vez más el discurso hiperlento que tiene no solo ella, pero todos los que lo siguen y siguen a su predecesor AMLO, pues ahí sigue y es bastante enervante, pero bueno, continuemos. A ver quiénes eran estos héroes. Fidel Castro y Ernesto Che Guevara son íconos del comunismo, una ideología que desde su raíz es marxista y promueve, pero tergiversando, la igualdad, y siempre termina en represión, miseria y autoritarismo. Y ahorita, antes de que me empiecen a gritar en los comentarios, les explico pues más o menos por qué, en mi opinión, por lo menos, y en la de muchos otros historiadores, politólogos, sociólogos, etc. Fidel Castro tomó el poder en Cuba en 1959 tras derrocar al dictador Fulgencio Batista. Suena muy inspirador para algunos, pero lo que vino después fue una dictadura comunista que duró décadas. Continúa. Bajo su régimen, miles de cubanos fueron encarcelados, torturados o ejecutados por pensar diferente, y la libertad de expresión, prensa y manifestación desaparecieron. Y ahí pues les hablan, y les hablo a todos los que andan en manifestaciones con sus banderitas comunistas, pues quién sabe si lo podrían hacer o podrían hacer algo parecido en un régimen como el que piden y claman y dicen querer tener. Cuba se convirtió en una cárcel gigante donde la gente vive en pobreza mientras la élite comunista vive como reyes,
Y siempre ahí es donde lleva el comunismo, que muy por ser igualitarios y muy que por los oprimidos, pero pues los oprimidos siempre cuando tienen poder terminan siempre también pasando a ser dictadores y a querer vivir de la forma en la que antes no podían. Entonces, de igualdad, el comunismo y el marxismo y el socialismo no llevan a lo que se dice que llevan. Hasta hoy el régimen castrista sigue reprimiendo a quienes piden libertad y pues luego está el Che Guevara, el romántico revolucionario que adoran los que compran sus camisetas en el tianguis, pero la verdad es más oscura. El Che fue un fanático que glorificaba la violencia. Él mismo dijo en la ONU: fusilaremos y seguiremos fusilando. Ayudó a establecer campos de concentración en Cuba, no sé si puedo decir esa palabra, pero pues ya la dije, como el de, siempre me cuesta trabajo decir esta palabra, pero Guanajacavives, espero, donde pues mandaban a disidentes, homosexuales y cualquiera que no encajara con su visión comunista. Por más que muchos intenten decir que eso no es cierto, pues hay evidencias y sobran evidencias de que esto sucedió y quién sabe si volvería a suceder si es que se llega a algún tipo de régimen parecido en otros países donde dicen que les importa mucho la libertad y que la comunidad alfabeto y muchos de ellos mismos son los que se salen a manifestar a favor de este tipo de regímenes, pero se les olvida la historia como siempre, porque el Che veía a los homosexuales como pervertidos y creía que tenían que educarlos a la fuerza y ubicarlos. Y aquí la diferencia entre lo que muchos piensan que es la ideología y la realidad de lo que fue esta ideología. Para mí, quien quiera que esté con quien quiera, que hagan lo que quieran, mientras no afecte a terceros, ideologice a menores de edad o empiece a hacer demandas autoritarias disfrazadas de esta inclusión de la que siempre hablan y terminan sin incluir a gran parte del resto del pueblo. Pero entonces, en serio, estos son las personas que quieren hacer un héroe y ponerlos en los parques de México, porque estas atrocidades pues no son cuentos, son hechos históricos básicos, por si no sabían, y parece que muchos se les olvida la historia o deciden omitir esa parte. El comunismo de Fidel y el Che, basado en el marxismo, promete este paraíso igualitario, pero siempre termina en control total del Estado, censura y sufrimiento. Y a los que se vengan a pelear en los comentarios conmigo, déjenme un ejemplo del comunismo y socialismo histórico que no se haya transformado en una pesadilla. Decir que el verdadero comunismo o socialismo no se ha intentado no cuenta. Entonces ahí espero sus comentarios sobre denme el ejemplo. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la hipocresía de los que defienden estas estatuas. Ay, no, ella no. De los que defienden estas estatuas. Ay, ¿dónde quedó? Espérenme. Aquí está. Porque también tenemos que hablar sobre la doble cara de Claudia Sheinbaum y los de Morena y los zurdos. Por ejemplo, aquí José Ramón López Beltrán dice: la batalla cultural sigue, el negacionismo, la ignorancia, la estupidez y la derecha de barandilla no pasarán. Fidel y el Che representan una revolución que no han podido enterrar y mucho menos van a frenar con ocurrencias ridículas como las de esta señora del PRIAN. Una vez más, soy apartidista y parece que lo tengo que seguir, dice, pero en México no existe la derecha de a de veras de la cual tanto se quejan, y si existiera probablemente podríamos avanzar un poquito más como país, pero en mi opinión nunca realmente se ha intentado o ha habido una derecha de a de veras, y en especial, como dice Agustín Laje, hoy en día la derechita cobarde pues ni siquiera es derecha, la verdad. Entonces muchos se quejan y dicen muchas cosas en contra de la derecha cuando en realidad se están viendo en un espejo, y de los que se quejan son pues de su imagen dentro de ese mismo espejo. Pero cuando eran gobierno en la Ciudad de México en el 2020, Sheinbaum, como jefa de gobierno y de Morena, apoyó el retiro de la estatua de Cristóbal Colón. Déjenme la busco, no, ahí está. La estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma, y la excusa era que Colón representaba el colonialismo y la opresión y todas estas palabras que siempre dicen, y que había que sustituirla por una figura de una mujer indígena, y todos la aplaudieron, colectivos feministas hasta renombraron el lugar como la glorieta de las mujeres que luchan. Pero ahora que quitan las estatuas de Fidel y el Che, Sheinbaum y sus seguidores pues están llorando diciendo que es un error y que son históricos. Y pues, en serio, ¿por qué está bien tumbar entonces a Colón, pero no a dos dictadores que dejaron un rastro de sangre y miseria?
Esto es pura hipocresía y lo vemos una y otra vez con cómo se les mezclan las ideas y a veces apoyan algo y terminan haciendo lo completamente opuesto. Para ellos, las estatuas, ellas en su mayoría, pero ellos, las estatuas incorrectas se quitan, pero las que representan su ideología, aunque sean de desvividores, hay que defenderlas. Y ahí está el meollo del asunto. El socialismo y marxismo que defienden Morena y la izquierda mexicana no son más que una fachada. Hablan de justicia social, pero aplauden a figuras que aplastaron libertades, como de la comunidad alfabeto, que ahí en este caso también los defiendo de lo que pasó en ese entonces y quién sabe si siga pasando por allá. ¿Dónde está la coherencia? O más bien, pues solitos están evidenciando sus intenciones reales. Y ahora, dejemos una cosa clara, Cristóbal Colón no es lo mismo que Fidel Castro o Che Guevara. Y ahorita voy a decir por qué. Porque compararlos es esta trampa de la izquierda para seguir justificando su narrativa. Colón fue un navegante del siglo XV que abrió el camino para la exploración del Nuevo Mundo. Y pues sí, la conquista tuvo consecuencias trágicas, pero culpar a Colón personalmente es injusto. Él no diseñó el sistema colonial, ni podía prever sus efectos o lo que iba a pasar en un futuro. Su legado es complejo, trajo el encuentro de dos mundos con todo lo bueno y lo malo que eso implica, pero sin Colón la historia de América, incluida la de México, no sería la misma. Y esto por supuesto no quiere decir que sería mejor si nunca hubiera llegado y si pudiéramos seguir siendo como era antes México. Quién sabe. Pero Fidel y Che, en cambio, actuaron en el siglo XX con pleno conocimiento de lo que hacían. Sus crímenes no fueron errores de su tiempo, fueron decisiones conscientes basadas en una ideología totalitaria. Mientras que Colón es una figura histórica clave, Fidel y el Che serán recordados por su opresión y por imponer un sistema que destruyó vidas. No hay comparación posible, y si sí, déjenmelo en los comentarios y díganme cómo se pueden comparar y qué fue lo bueno que hicieron Fidel y Che, aparte de intentar sacar esta ideología y demostrarnos que sí servía, pero ahora vemos los efectos y las consecuencias. Y ahora, hay quienes dicen, pues, oye, ninguna estatua debería quitarse porque son parte de la historia, y la verdad no es un mal argumento. Las estatuas, buenas o malas, son un recordatorio del pasado, de nuestro pasado, y quitarlas puede ser como borrar la historia, y en este caso hasta abrió este debate y esta conversación sobre Fidel, Che, Colón, etc. Pero aquí hay un detalle importante donde ni siquiera importa si hayan abierto conversación o si es importante, son importantes históricamente, porque las estatuas de Fidel y Che, como dijo Alessandra Rojo, no tenían permisos legales. De todas maneras, aunque quisiéramos que ahí estuvieran, fueron puestas de manera irregular en 2018 sin aval del Comité de Monumentos de la Ciudad de México. O sea, no solo representan una ideología peligrosa, sino que ni siquiera deberían de estar ahí legalmente. Y si lo hicieran legalmente, pues está bien, pónganlas en otro lado, pero también sabiendo qué quiere decir y qué implica realmente tener las imágenes de estos dos señores ahí. Pero veámoslo desde la boca misma de Alessandra Rojo de la Vega. Una vez más, no apoyo o no apoyo, no la apoyo y no la apoyo, pero veamos qué dice. Ustedes hablan y nosotras escuchamos y atendemos. Vecinas y vecinos. Nos pidieron muchísimas veces recuperar las banquetas del Jardín Tabacalera. Nos decían claramente: quiero volver a caminar libremente por las banquetas, descansar, disfrutar mi parque. Queremos que los espacios públicos vuelvan a ser nuestros. ¿Y qué creen? Estamos cumpliendo. Hoy quitamos las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro por 3 razones muy simples y muy claras. Punto número 1, nunca hubo un procedimiento completo para colocarlas. No existe la cédula obligatoria que se necesita ante el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en espacios públicos. 2. En los archivos de la alcaldía no existe un solo papel que autorice su instalación. 3. Las esculturas estaban bajo el resguardo irregular de un trabajador de la alcaldía, sin que existiera ningún antecedente legal para eso. Así no se hacen las cosas. Aquí en Cuauhtémoc se acabó eso de hacer lo que quiero, poner lo que quiero y pasar por encima de la ley. Se está construyendo una alcaldía donde la ley sí se respeta, donde se gobierna con orden y sobre todo con respeto a la voluntad ciudadana, no con caprichos personales. Y que se escuche fuerte: los espacios públicos son y siempre van a ser para las y los vecinos, para descansar, para convivir, para vivirlos con libertad y seguridad. Así que gracias por alzar la voz y aquí seguiremos recuperando cada rincón de nuestra alcaldía para ustedes. Bueno, ahí está lo que
explica la razón, el motivo real, aparte de la ideología y etcétera, que pueda haber de por medio de por qué se quitaron y por qué es un poco ridículo que se anden queje y queje todos, porque no es lo mismo que la de Colón, que estaba ahí y llevaba ahí muchísimo tiempo y legalmente, y no habían irregularidades, con estas que fueron puestas por quién sabe quién y que estaban ahí para mandar un mensaje muy claro, en mi opinión. Por otro lado, la estatua de Colón pues sí fue retirada gracias a esta fabricación de narrativa ideológica, y al menos se restauró y se reubicó. La pusieron en otro lado, la pusieron ahí al lado cerca, pero pues por lo menos ahí está. Pueden hacer lo mismo con Fidel y Che si tanto lo quieren, pero la respuesta es simple, porque para la izquierda no es tanto que las estén quitando, sino que se hayan metido con sus héroes, porque estas figuras son intocables al parecer, y eso nos lleva al peligro más grande, el culto a ideologías como el comunismo, que suenan muy bonitas en papel y cuando lo idealizan, y es que sería muy bueno y nunca se ha intentado realmente, pero cuando sí se ha intentado, ya hemos visto los efectos, y para los que no, pues pónganse a leer un poquito de historia, porque terminan en dictaduras. El retiro de las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara es esta oportunidad para poder hablar, reflexionar, tener la conversación. El comunismo, el socialismo y el marxismo han demostrado una y otra vez que solo traen opresión y pobreza. No dejen que les vendan estos cuentos de héroes revolucionarios, y si todavía quieren idealizarlos, por lo menos saquen los permisos pertinentes para sus estatuas, pero pues ni eso logran hacer bien. Y, en mi opinión, está bien que las quiten, pónganlas en otro lado y dejen que la gente se siente en la banca de su parque en su misma alcaldía. Si la alcaldía no las quiere, pues a ver si alguna otra alcaldía las quiere poner en algún lado. Ahora sí, me voy a leer sus comentarios, porque estamos en vivo y siempre los comentarios al final, entonces no se les olvide darle like, suscribirse y venir a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, hora de Dios, según AMLO, donde no tenemos ya uso horario, entonces nunca sé a qué hora decirles que vengan, pero vengan a seguir la conversación, a interactuar y a después salir también en los clips que cortamos de los videos que hacemos, pero me interesa mucho saber qué piensan, entonces empiezo a leer todos sus comentarios de una vez. Root8 dice: solo para dejar el comentario de qué genial, ya era hora de que quitaran imágenes de ese par de tarados, saludos, veré el programa al terminar. Muchas gracias y hola para cuando estés viendo esto, y exactamente. Gustavo manda emojis, muchas gracias. Jessica Ramírez dice: saludos Nat, al final puedo ver otra vez en vivo, y muchas gracias por estar por acá, Jessica Ramírez. Siempre me voy a acordar de ti porque nos ayudaste muchísimo esa vez que no servía el audio, entonces gracias a ti pudimos mejorar el audio también. Gustavo dice: ya se habían tardado en quitarlas, bravo, exactamente. Eloísa Villalbazo dice: muy bien hecho. Alessandra Rojo de la Vega: y a veces le atina a esta señora, a veces no, con sus ir a las marchas feministas y seguirle con el nosotras y los arrobas, lenguaje incluyente, etcétera, pero pues en este caso por lo menos encontró una forma verídica, aparte de la ideología, para quitarlas, entonces en ese aspecto también estoy muy de acuerdo. Hola Rafa, buenas noches, ¿cómo estás? Eloísa Villalbazo dice: uy, sí, los fascistas somos nosotros. Exactamente, y por eso siempre sigo intentando, y algún día tengo que hacer un video sobre qué es el fascismo realmente, de dónde salió y qué implica, porque no es lo que siempre están diciendo que la derecha y que los conservadores. En muchos aspectos la ideología política, la corriente política conservadora más o menos va a la opuesta de la fascista, entonces por lo menos en como yo lo veo, como la derecha que yo apoyo es la que quiere reducir el tamaño del Estado, no expandirlo y seguirle dando poder para, en mi opinión, controlar a toda la población. Jessica Ramírez dice: lo más irónico que los del lobby LGBT les encanta poner al Che en su bandera de colores. Exactamente, y eso es de lo más frustrante, porque si supieran lo que les estaban o lo que los harían, digo, muy parecido a ahorita que andan marchando por Palestina, muchos de ellos por liberarlos de los opresores, cuando pues ellos mismos serían increíblemente oprimidos, no importa cuál tipo de gobierno esté por allá o qué pase con Palestina. Si se fueran a Palestina no les iría muy bien por allá, pero bueno, es difícil intentar explicarles cuando no
tiene la capacidad de entender. Tony Cobian dice, X ha caído de la dictadura que estamos viviendo en México, pura hipocresía y doble moral de Morena. Dicen que quieren libertades y que quieren ayudar al pueblo y luego que no hay censura y luego su censura de la ley de telecomunicaciones, por ejemplo, la de dato protegido, que ahora esta pobre Carla, me parece que se llamaba, en X tiene que andar pidiendo perdón casi muy a la China de Mao, a esta, ¿qué era? No era diputada. Bueno, le tiene que andar pidiendo perdón a alguien del gobierno nada más por hacer un comentario en X. Eloisa Villalbazo dice, si no vean la película antes de que anochezca sobre la vida del escritor cubano homosexual Reinaldo Arenas y lo que el régimen de Castro le hizo. Y hay muchos ejemplos también, hay muchos artículos y muchos hasta papers, ¿cómo se dice papers? No documentos. Se ha hecho mucha investigación al respecto y de cómo también se intentó tapar por muchas de estas mismas instituciones que ahora dicen que sería la mejor opción. Rafa dice, Cristóbal Colón sí trajo prosperidad a América y ese par de haraganes solo dejaron miseria y pues pura gente desvivida por todos lados, pero como a todo el mundo se le olvida la historia muy fácilmente, siguen teniendo muchos que les aplaudan. Y hasta creo que algunos sí saben lo que pasó y de todas maneras les aplauden porque la ideología y la estupidez es más fuerte que la lógica y la realidad. Eloisa Villalbazo dice, y su intención no era descubrir un nuevo continente, sino una nueva ruta a la India. Exactamente, también. Y pues era un navegador, era un aventurero hasta cierto punto, gracias a la corona española, sí lo sé, pero justamente culpar todo lo que pasó en América y en Latinoamérica, etcétera, culparlo todo de Colón. Y lo vimos también en Estados Unidos y, en mi opinión, por lo menos, todo esto de que se pusieran a quitar la estatua y que sigan demandando que quiten estatuas y que dejen de hablar de esto y que no hay que celebrar a Cristóbal Colón, etcétera, viene de esta misma tendencia también de Estados Unidos, porque allá empezaron a quitar estatuas también durante los tiempos turbios, sí, de 2020, pero antes también ya empezaban con, es que hay que quitar estatuas, no es que en Vancouver me acuerdo que quitaron una que no tenía casi nada que ver con nada más era de un señor que había tenido un puesto en este sitio histórico que se llama Gastown en Vancouver, se llamaba Gassy, bueno, le decían Gassy Jack a este señor y se cuenta la leyenda que él tuvo mucho que ver con el comercio de Vancouver, pero después salieron estos grupos feministas a decir que era un acosador y hizo cosas asquerosas, le fueron a aventar pintura, le cortaron la cabeza con una sierra eléctrica, me parece, como de cocinar, no me acuerdo cómo, pero la tuvieron que terminar quitando y en vez pusieron a una, bueno, querían poner, ya no me acuerdo porque le iban a poner antes de que nos fuéramos, pero querían poner a una trabajadora de negocios no por así ponerlo, encuerada, casi. Esa era la nueva imagen que querían poner. Pero bueno, Tony Cobian dice, ahora que quiten sus altares a Satanás es violento y una falta de respeto a nosotros los creyentes. O sea, en mi opinión sí debe de haber libertad de expresión. Y o sea, justamente ese es el punto de la libertad de expresión máxima y total, que aunque algo te ofenda, aunque algo te parezca mal, pues no deberías de intentar censurar o callar al otro, pero en este caso no tenían los permisos, aparte de todo el rollo con la ideología. O sea, por mí que las pongan en otro lado, que las pongan en algún lado donde sí las quieran a las estatuas de estos señores, pero pues no, el punto era que lo hicieron todo mal, de todas maneras. Entonces sí habían excusas aparte de que no fuera por censura, pero en mi opinión justamente es importante que haya libertad de expresión máxima para poder ver las ideas buenas y malas y de que ahí todas las ideas se mezclen y se entiendan y surjan mejores ideas, por así ponerlo. Pero en mi opinión no existe el discurso de odio. Si algo te ofende, pues tú eres el que se ofendió. Pero a la vez, pues hay que regresar tal vez a tener una sociedad un poco más considerada con los demás. Y eso no se logra con la censura. La censura nada más tapa y blinda lo que realmente hay detrás. Entonces, pero pues sí es una falta de respeto, obviamente. Eloisa Villalbazo dice, pues el mismo Obrador dijo, no me vengan con que la ley es la ley. No me vengan con que la ley es la ley.
Y no les importa, al parecer. Y es que es muy irónico que no hayan tenido los permisos para poner las estatuas de estos señores y que todo haya sido hecho mal y que todavía no se sabe bien quién fue. Walker dice, llegué tarde, quitaron la estatua de Chancho, o sea, el Che Guevara, así le decían. Sí, las quitaron por ahora, no sé, ya como que no dijeron qué va a pasar con las estatuas, que se las donen a alguien que las quiera y que las pongan en su jardín o en su patio o en su centro comunista. Eloisa Villalbazo dice, muy anti-yankee el Che, pero cómo le gustaba la Coca-Cola. Sí, y también, bueno, pues de Fidel... me tocó vivir bajo el régimen de su tal vez hijo también. Entonces, estoy hablando de Justin Trudeau en Canadá. Hay todo un rumor gigante de que tal vez hubieron que veres por ahí y así fue como nació este señor. Nada más lo estoy poniendo ahí, lo estoy poniendo aquí como comedia. No es que realmente me crea la teoría conspirativa, pero pues por lo menos tienen tendencias que se parecen bastante, Trudeau y Fidel. Walker dice, papers lo usan igual en español, pero creo que también les dicen artículos académicos. Sí, era artículos de investigación, era lo que quería decir, creo, pero gracias, Walker. Les digo que a veces se me van las palabras, hago lo que puedo para decirlas en español, pero si me trabo, perdón. Osvaldo Hernández dice que manden las figuras al país de los señores como regalo de México, ahí van a estar bien visitadas. También vi justo antes de empezar que el embajador de Cuba en México también salió a quejarse, a decir que no se puede borrar la historia, que pueden intentar quitar estatuas y etcétera, pero que la historia nunca se borra, etcétera, etcétera. Pues sí, que se las regalen si tanto las quieren también. Creo que a muchos de los que sí están en Cuba no les parecería muy bonita idea poner ahí a sus opresores, pero bueno. Rafa, muchísimas gracias por el superchat de 50 pesos. Muchas gracias. Dice, me comprometo a venir al extracto de este tema para pelearme con los izquierdistas mugrientos en los comentarios. Muchas gracias. A veces yo también me meto a la pelea, pero a veces ya hay tantos comentarios idiotas que prefiero mejor tal vez hacer otro video e intentar explicar mis posturas y lo que dije mejor tal vez, o pelearme con ellos pues cara a cara en un video.